Jefté, el padre que sacrificó a su hija, un drama de fe, guerra y sacrificio. La historia de Jefté, narrada en el libro de Jueces, capítulos 11 y 12, de la Biblia, es un relato complejo y perturbador que nos enfrenta a las complejidades de la fe, la guerra y la moralidad. Es un drama humano que transita por la desesperación, la promesa, la guerra, la victoria y el sacrificio, dejando un profundo interrogante sobre la naturaleza del sacrificio y la interpretación de la voluntad divina. Jefté, un hombre valiente y experimentado en la guerra, era un personaje marginado y repudiado por su propia familia debido a su origen ilegítimo. Creció en un contexto social donde la ilegitimidad era un estigma, lo que lo llevó a buscar refugio en la tierra de Tab. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Un llamado a la guerra. Cuando los amonitas declararon la guerra a Israel, los ancianos de Gilead, desesperados por un líder capaz, acudieron a Jefté pidiendo su ayuda. En un acto de patriotismo y buscando la oportunidad de redimirse, Jefté aceptó el llamado, pero con una condición, que si Dios le concedía la victoria sobre los amonitas, su primera posesión al regresar a su casa sería suya para Dios. La promesa de Jefté, aunque aparentemente piadosa, encierra un abismo de incertidumbre. La Biblia no especifica qué se entiende por su primera posesión, dejando la interpretación abierta a la ambigüedad. La victoria y la tragedia. Con la ayuda de Dios, Jefté triunfó sobre los amonitas. La victoria fue resonante y restauró la paz en la tierra de Israel. La historia nos relata que Jefté, al regresar a su casa, fue recibido con júbilo por su familia y sus habitantes. Sin embargo, su alegría se vio rápidamente eclipsada por la terrible realidad de su promesa. Su primera posesión al regresar fue su hija, su única hija, la luz de sus ojos. Ante esta revelación, Jefté se desgarró el corazón. La promesa, hecha con la ferviente creencia en la voluntad divina, se convirtió en una tragedia personal. La Biblia no describe detalladamente la reacción de su hija, pero se infiere que era una joven devota y obediente, dispuesta a aceptar la voluntad de su padre y de Dios. El sacrificio y la interpretación. El texto bíblico, en un lenguaje sobrio y sin detalles explícitos, nos narra que Jefté cumplió su promesa. Ofreció a su hija como sacrificio a Dios. Sin embargo, la interpretación de este acto ha generado debates teológicos a lo largo de la historia. Algunos interpretan el sacrificio como un acto literal, un holocausto que Jefté llevó a cabo con dolor y arrepentimiento. Otros, en cambio, argumentan que el sacrificio tuvo un carácter simbólico, que Jefté dedicó a Dios a su hija para el servicio del templo, o que la muerte fue una forma de consagrarla a Dios, renunciando a un matrimonio terrenal y dedicándose a la vida religiosa. Las consecuencias y la controversia. La historia de Jefté ha dejado una profunda huella en la conciencia humana. Su sacrificio, interpretado de manera literal o simbólica, plantea interrogantes sobre la naturaleza de la fe, la obediencia a Dios y las consecuencias de las promesas hechas en momentos de desesperación. La historia de Jefté es una alegoría del drama humano, donde la fe se enfrenta a la tragedia, la guerra a la paz y la obediencia a la duda. Es un relato que nos lleva a cuestionar los límites de la voluntad divina, la interpretación de las escrituras y las consecuencias del sacrificio, tanto individual como colectivo. Reflexiones sobre el legado de Jefté. La historia de Jefté nos deja con una serie de reflexiones. La naturaleza del sacrificio. ¿Hasta dónde alcanza la obediencia a Dios? ¿Puede justificar cualquier tipo de sacrificio, incluso el de un ser querido? El peso de las promesas. Las promesas hechas en momentos de desesperación pueden tener consecuencias imprevistas y devastadoras. La complejidad de la fe. La fe no siempre es fácil, puede llevarnos a situaciones difíciles y a decisiones dolorosas. La interpretación de las escrituras. Las escrituras pueden ser interpretadas de diferentes maneras, lo que puede generar diversas respuestas y acciones. La responsabilidad moral. Los líderes y las personas que ostentan posiciones de poder tienen una gran responsabilidad moral por sus actos y decisiones. El legado de Jefté se extiende más allá del texto bíblico. Su historia es un recordatorio constante del poder de la fe, la importancia de la responsabilidad personal y la complejidad de la moralidad humana. Conclusión. La historia de Jefté no es una simple narración de hechos históricos. Es un drama humano que nos enfrenta a la fragilidad de la existencia, las complejidades de la fe y los límites de la interpretación humana. Nos deja con un profundo interrogante sobre el significado del sacrificio y la capacidad del ser humano de dar su vida por sus creencias, aun cuando esas creencias lo lleven a un punto de ruptura personal. Es una historia que nos recuerda que la fe no siempre es fácil, que las decisiones difíciles son parte de la vida humana y que la interpretación de la voluntad divina puede conducir a caminos distintos y a consecuencias inesperadas.